¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que ando muy emocionado porque es el primer episodio de la primera serie del canal. Y es que actualmente nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Y la razón por la que estamos aquí hoy es porque vamos en camino a un sitio bastante bonito. Si ustedes me siguen en otras redes sociales, como por ejemplo Instagram, si no lo hace, síganme que tengo Instagram, sabrá que hemos estado entrenando muy duro para este momento, porque al sitio donde vamos va a ser... no se lo imaginan. Y es que la aventura que vamos a hacer no es para cualquiera, es para valientes. Miren, este aeropuerto es bastante grande y para llegar al sitio que tenemos que llegar nos toca tomar disque metro. Vamos, miren cómo es. Es un metro normalito, pero pues está bonito, está bonito. Bueno, les cuento que ya llegamos, pero aún así nos toca tomar otro. Pero son trayectos corticos de 2 minutos, maybe, un poquito menos. O sea, realmente son muy corticos y está bien, está bien. Ya llegó, vámonos. Bueno, les cuento que ahora sí ya llegamos donde teníamos que llegar. Y miren un poquito de esto. Miren, aquí hay una pequeña salita de estar, suavecito. Pero como tal, este aeropuerto es bastante grande y es bien bonito. Y esto ya lo había mostrado en un video anterior, pero quiero que lo miren. Una máquina expendedora, pero de Legos. Dígame si eso no es cool. Mientras se espera, de pronto se compra así un Lego normal y pues lo arma suavecito. ¿Qué tal eso? Aquí también hay otra, pues como de dispositivos electrónicos. Pero esta sí está chimba. Ya llegamos aquí a la salita de espera, vamos a esperar a que nos llamen. No les podemos hablar un poquito más del aeropuerto porque realmente no hay mucho que mostrar y pues ya estamos sobre el tiempo. Pero pues, llegamos. Honestamente hoy no tengo un guión muy elaborado para este video, pero quería comentarles que nos íbamos de viaje. Sin embargo, hoy vamos a donde nos lleve el viento literalmente, no hay plan. Bueno, les cuento que ya estamos aquí en el avión, miren. Y ya nos vamos. Bueno, ahora sí, miren, oficial, bienvenidos a Guatemala. Algo que me gusta bastante de este aeropuerto, que se llama Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la ciudad de Guatemala, es que cuando usted apenas llegue, mire, se encuentra con un montón de cosas representativas de la cultura guatemalteca. Por ejemplo, la gastronomía, que por ahí ya me dieron unos platos que sí o sí tenemos que probar. Bueno, les cuento que ya llegamos aquí a la primera parada y mis parceros que son de Guatemala me dijeron que venimos al pollo campero, que es una chimba de pollo. Entonces, vamos a probar. Bueno, miren, ya nos llegó la primera cosa que es de Guatemala. Esto se llama grapete y es como una gaseosa de uva, más o menos. Ok. Me recuerda mucho a la uva de Postobón. Está muy rica, pero esta me gusta más. ¿Sabe cómo a qué sabe? Como cuando uno calienta la gelatina. Algo así. Está rica. Pedimos 8 piecitas de pollo y miren, está gigante y huele rico. Y miren, algo curioso aquí en Guatemala es que ellos tenían las cosas con tortillas. Pero como estamos en Guate, vamos a comer pollo en tortilla. Muy diferente como cambia todo, ¿no? Imagínense lo rico que estaba el pollo, que me eché 8 piezas con tortilla. Ahora sí, ready para seguir dándole a la carretera. Vámonos. Ahora nos vinimos a un supermercado que se llama La Torre. La verdad es que se ve bastante bonito, todo se ve lleno. Y la diferencia son los precios. Por ejemplo, estas galletitas, ¿las ves? Están en 12 quetzales con 20. $1 son 7 quetzales. Entonces sería casi como $2 por esas galletotas. Pues está bien y la verdad, mucha variedad, me gusta. Bien, y ahora mi amigo Sebas nos va a explicar cuáles de aquí son las galguerías deliciosas. Entonces, bueno, aquí les decimos chucherías. Y yo siento que lo que prevalece más
al gusto del buen Chapín son los tortrix de barbacoa. También los de limón son riquísimos. Últimamente se pusieron bien creativos y sacaron hasta tipo taquis. Ok. Pero chileros y pican, es lo más rico. Y entonces nos llevamos unos, vamos a llevarnos unos, vamos a llevarnos de estos, listo. Bueno, les cuento que ya llevamos casi 2 horas de camino y ya empezó a hacer hambre. Entonces vamos a probar los tortrix. Ok, se ven ricos, parecen como los choclitos en Colombia, más o menos, algo así. Ok. Saben como a maíz, pero la verdad son como adictivos. O sea, como que uno se come uno y ya se quiere comer otro y otro y otro. Están muy ricos. Ya casi llegamos. Bueno, muchachos, les cuento que ya después de casi 3 horas y media ya llegamos a nuestro destino, se llama Monterrico. Y estoy haciendo algo de lo más impresionante que he hecho en mi vida y algo que no estaba esperando. Estamos yendo en carro, pero miren. Estamos yendo literalmente en un bote. O sea, nos están llevando en bote, o sea, con el carro en un bote. Algo curioso es que no podemos tener ninguna luz prendida. No sé la razón, pero no se puede. Qué interesante. Para atrás. Parce, yo sé que actualmente ustedes no pueden ver casi, pero esta es de las experiencias más locas y bonitas que he tenido en mi vida. Cruzar un río en un carro por la noche. Parce, escucho literalmente los animales moviéndose. No sé, es algo en serio indescriptible, real. Yo nunca he visto a nadie haciendo esto. Nunca. Les cuento que ya acabamos de llegar, duramos como 20 minutos en el agua, todas oscuras, y la manera en la que ellos se comunican es por medio de linternas. Se dan pequeños flashazos y es algo impresionante. Yo no tenía esperado esto, pero miren, en este tipo de balsas nos mueven 2 carros. Y lo que más curioso me parece es que ustedes ven esas balsas y están hechas de manera artesanal. O sea, artesanal, literalmente artesanal. Ahí acabo de llegar una camionetota por ese río, en esa balsita. Y miren cómo la mueven, es que es increíble. En esas hamacas descansan los balseros, ahí uno toma la balsa y entre más noche más caro se cobra. Parce, en este pueblo hay algo de lo más curioso, es muy chistoso. Si usted grita, ellos le responden gritando. O sea, suena chistoso, pero pónganle cuidado. Si escucharon. Si uno les grita, le gritan de uno de vuelta y es todo chimba. Pónganle cuidado, otra vez. Aquí. Escuchen acá. ¡Pero pues! Ya no me respondieron. Miren, ahora paramos en una licorería. Esto es un quetzalteca. Ese es como el trago oficial de Guatemala. ¿Y saben cuánto cuestan estas botellitas? 13 quetzales. Esto es literalmente $1. $1 por esta botella. Me voy a llevar uno de mora. Esto vale literalmente $1. Y esto es como un aguardiente de mora, me imagino. Entonces miren, ahora nos vamos a llevar las clásicas de Guatemala, unas cervecitas. Estas son las Cabro. Pero aún así estas no son las más famosas. Las más famosas son estas de acá, las Gallo, que dicen que son de las cervezas más ricas de todo el mundo. Ya, vamos a probar este de acá. Pero la experiencia que tuvimos ahorita en eso del bote, eso fue algo inesperadísimo, pero tan increíble. Y después de un día largo, porque créanme, ha sido un día largo, aviones, hemos estado casi todo el día en la carretera, un trancón grandísimo. Pero no me arrepiento de nada porque vimos cosas muy bonitas. Les cuento que ya llegamos aquí a nuestro destino, nos vamos a quedar aquí. Esta es nuestra cama, perdón el desorden, estoy cansado y acabo de llegar. Pero otra cosita que les quería comentar, antes de que vayamos a probar la cerveza Gallo y el otro traguito que conseguimos, quiero mostrarles algo antes de que empiece a tomar porque después se me va a olvidar. Y son los billetes de Guatemala. Aquí no los tengo todos, pero tengo algunos para la colección.
Entonces miren, les quiero mostrar el de 5. Ok, bonito, mucho arte, mucho arte. También les quiero mostrar el de 10. Y por último el que tengo, el de 100. Y algo curioso es que el nombre Quetzal viene de un pájaro, un pajarito verde que solo se encuentra aquí, que es muy bello y es el ave nacional. El Quetzal es un pájaro hermoso. ¿Quién quita en este viaje tengamos la suerte de encontrar uno? Pero vamos a hablar de los valores. Este billete de 5 quetzales equivale a alrededor de 64 centavos. Realmente es algo bajito para nosotros, pero 64 centavos, 5 quetzales, básicamente. Este de aquí de 10 quetzales equivale a $1.50 más o menos. Esa es la conversión actualmente, $1.50, $1.40. Y por último, pero no menos importante, el de 100 quetzales, que este equivale a alrededor de $13. Es como 12.99 centavos, 96 centavos, algo así. Entonces digamos que el de 100 quetzales equivale a $12, $13. Y ahora solo nos falta el de 20 quetzales, el de 50 quetzales y el de 200 quetzales, que pues por lo que ya sabemos podemos intuir que el de 200 va a ser igual a $30, ¿cierto? Entonces nos faltan nosotros, vamos a ver si los conseguimos por lo menos para la colección. Pero ¿qué tal les pareció la conversión? Interesante, ¿no? Les quiero mostrar un poquito del Airbnb. Miren por favor este sitio. Yo no soy el único que está acá, de hecho yo llegué aquí como por coincidencia, pero yo voy a aprovechar. Miren este sitio, muchachos, por favor, hermoso. Y aunque aquí ahorita no se ve, ahí al frente está el mar. Literalmente tenemos el mar al frente, pero mañana ustedes verán eso. Ahorita solo van a ver esto porque ya está de noche. Ya casi vamos a cerrar el video. Pero antes de que nos vayamos, vamos a probar la cerveza Gallo, porque me la mencionan demasiado. Y el Quetzalteca. Y antes de probar esta famosa cerveza, salud, salud por ustedes, salud por mí, que estamos en un nuevo país, en Guatemala, nuestra primera aventura solos. Y un video muy raro, este es un video muy random, pero bien interesante. Nos ha mostrado un poquito de Guatemala, pero se vienen cosas muy bonitas. Vamos a probar. Uy, está bastante rica, me recuerda a la Póker de Colombia, pero esta es un poquito más suave. Es una cerveza muy suave, no se siente. Miren que yo casi no veo, pero realmente se siente. Sabe cerveza, obviamente, pero sabe muy suave. Wow, sí está rica, la verdad es que está muy rica. Y ahora vamos a probar el Quetzalteca. Huele mucho a mora, pero la verdad huele muy dulce, huele muy rico. Vamos a probar. Está rico, pero no es mi favorito, pero la verdad está rico. Aguanta, pero no es mi favorito. Pero hay de diferentes sabores. Maybe otro sabor me va a gustar más. Ya veremos. Bueno, muchachos, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejen aquí en los comentarios qué les pareció Guatemala, el primer episodio. Ya los demás episodios vienen un poquito más planeados, más guionizados, porque la verdad es que muchas cosas han pasado inesperadas. No tenía planeado hacer el primer episodio de esta manera, pero pues la verdad es que no me arrepiento de nada. Lo hicimos muy bien. Y nada, muchachos, espero que les haya gustado. Viene una aventura muy bacana por delante. En serio, los quiero mucho. Suscríbanse, denle like, que menos del 5% de la gente que nos ve en el canal nos sigue. Y créanme que esta aventura no se van a arrepentir. 1, 2 y 3. ¡Vámonos! En el siguiente episodio nos vamos a aventurar por una playa de arena negra. Además nos adentraremos en los manglares de Monterrico, donde conoceremos y aprenderemos más de la cultura local de la mano de Don Noé, un hombre con más de 30 años de experiencia navegando por estos manglares. Es un hermoso paisaje que realmente nosotros los guatemaltecos es poco lo que lo conocemos, pero son experiencias únicas que tenemos en nuestra bella Guatemala. Y tal vez en parte del mundo, porque no todo el mundo tiene este hermoso ecosistema. No te lo pierdas.